Cordial saludo. Mi nombre es Jacqueline del Carmen Sinin Rubio. Soy estudiante del programa Tecnología en Saneamiento Ambiental, Zona Caribe. Pertenezco a la UDR Plato Magdalena. A continuación estaré explicando el mapa de la tarea 2, formas de degradación del suelo. Ok, la forma de degradación del suelo. Estas tienen un concepto y objetivo del manejo de conservación de los suelos. El concepto es el conjunto de las técnicas basadas en evitar la degradación y el agotamiento del suelo. Los objetivos, hay 3 objetivos que son fundamentales o principales, como es el control de la erosión del suelo, el aumento de la productividad, el implemento de las prácticas de conservación del suelo. Asimismo, existen unas causas las cuales influyen en la degradación del suelo. Son generadas por muchos factores, como es los impactos de ocupación, los cuales se dan por la transformación de espacio o cambios en el uso del suelo, por actividades como las explotaciones intensivas, extracción de combustible, desarrollo de pastizales. De igual forma, hay diferentes procesos que intervienen en la degradación del suelo, como lo es la erosión, la degradación física, la biológica y la desertificación. En el caso de la degradación física, podemos ver que esta presenta deterioro en el suelo, causa encostramiento, escurrimientos, compactaciones y sellado, los cuales generan cambios y deterioran el crecimiento de los cultivos. Por otra parte, la degradación física y cultivo se considera un proceso de degradación del suelo, ya que el exceso de fertilizantes usados en ellos provoca la erosión, baja la capacidad del suelo para captar el agua, provoca el encostramiento y disminuye la profundidad de los suelos. Con ello se da la intoxicación de cultivos, causando daño en su calidad y producción. A continuación, mi compañero. Compañero Andrés. Sí, presente, puede mostrarla. Un cordial saludo, mi nombre es Andrés Tapias, estudio agronomía, soy del CEA Aguachica. Hoy haré una breve presentación de las formas de degradación que se pueden dar en el suelo. ¿Qué es la degradación del suelo? Bueno, la degradación del suelo se define como un cambio en la salud en la tierra, resultando en una disminución de la capacidad del ecosistema para producir bienes o prestar servicios para sus beneficiarios. Bueno, se pueden dar de diferentes formas. La podemos encontrar como, o sea, las principales funciones del suelo están como proporcionar soporte, conservación de la biodiversidad, almacenamiento de agua, filtración de aguas residuales y protección contra la erosión. Esas son una de las principales funciones del suelo. En la degradación química, ¿qué es la degradación química? La degradación química es un proceso por el cual los materiales se descomponen o se degradan debido a la acción de agentes químicos. Esto puede incluir la descomposición de los materiales, productos más simples, como la oxidación, la reducción de hidrólisis y la deshidratación, la esterificación y la ozonación de los desulfuración y la desnutrificación. Bueno, otra
Otro concepto que es el impacto por contaminación, que actualmente es el que más se sufre, ya que los plásticos o los agentes químicos van a parar a un lugar que son los botaderos de basura, que ya cuando ya, o sea, en esas partes ya es imposible de recuperar, ya que el suelo es un producto que no es renovable a ciertos años, o sea, se renueva cada, puede ser a 1000 años. Bueno, el impacto de la contaminación es la reducción de la calidad de vida de las personas y el medio ambiente. Se evalúa a través de la medición de los niveles de contaminación, ya sea en el aire o en el agua. Y en el aire puede ser lo que es los polvillos, en el agua puede ser el cambio de pH o la contaminación por químicos, y en el suelo puede ser la de dañarle los minerales y dañarle toda lo que es la capa vegetal. Bueno, otro de los conceptos que podemos ver son los procesos de degradación química de los cultivos. Este es algo que nosotros que estamos por decir que estamos más que todo enfatizados en la parte ambiental, porque hay algunos que somos agrónomos, unos que son de zootecnia, unos que son forestales, entonces esta es una de las principales actuales que también nos está perjudicando. Bueno, ¿qué es la degradación química de los cultivos? La degradación química afecta a los cultivos, la producción y el ambiente de diversas maneras. Los productos químicos utilizados para degradar los materiales pueden dañar los cultivos directamente, afectar la productividad de la tierra, también contaminar el suelo, el agua y el aire. Entonces, con esto termino mi presentación. Sigue el compañero Ciro Pérez Martínez y muchas gracias. Hola, buenas noches, eh, tutor y compañeros de curso. Mi nombre es Ciro Pérez Martínez. Estoy en el CEAT de Cartagena, Bolívar. Eh, bueno, a continuación les voy a hablar un poco sobre lo que es sobre el suelo y la sobreexplotación de este mismo. Bueno, podemos definir el suelo como un sistema vivo donde se realizan interacciones entre roca, el aire, el agua y los organismos vivos pues, que en él habitan. Se puede decir que el suelo pues, es el sustento de la biodiversidad necesaria para el funcionamiento de los ecosistemas. Por tanto, la calidad del suelo es importante para mantener una buena biodiversidad y los ecosistemas en equilibrio, para evitar acciones perjudiciales, como lo que es el tema del cambio climático. El suelo sufre tres tipos de impactos, por así decirlo. Impactos por ocupación, por contaminación y por sobreexplotación. Esta sobreexplotación normalmente se da por el aumento poblacional de humanos en el mundo, pues el cual conduce a utilizar técnicas intensivas de producción agrícolas y pecuarias. Eh, para poder medir este tipo de impacto, se realizan evaluaciones de calidad del suelo. Estas evaluaciones pueden ser cualitativas o cuantitativas a través de modelos como lo son LUSLE, el cual es la ecuación universal de la pérdida del suelo, el Eurocen,
Esta nos permite analizar el riesgo de erosión y es útil para seleccionar medidas de protección del suelo. La EPI nos ayuda a medir la erosión del suelo como tal y también, la predice. Y el IP, pues, es el índice de productividad del suelo. ¿Cómo corregir este impacto del suelo por sobreexplotación? Debemos conocer las condiciones de degradación que posee el suelo. Debe también conocer el estado actual del problema y también se le debe hacer un seguimiento a este problema. Bueno, para mí la sobreexplotación lleva a una degradación biológica. Sucede cuando hay carencia de microorganismos beneficiosos como bacterias, hongos, insectos, mamíferos pequeños y poca materia orgánica. Esta carencia de materia orgánica o de capa vegetal pues hace que esta carencia de capa vegetal disculpen, me enredé un poquito. Bueno, en la capa vegetal o la materia orgánica sabemos que existen microorganismos, el cual son vitales en el ciclaje de nutrientes, en la descomposición de desechos y residuos y desnaturalización de sustancias químicas y conllevan acciones negativas como la liberación de nutrientes en tiempos inadecuados, como lo son la degradación de la materia orgánica del suelo, la degradación de residuos de los cultivos, la degradación de pesticidas, fitopatógenos, patógenos humanos y animales, la producción de gases de invernadero, control de actividades y poblaciones de microorganismos beneficiosos a través de competencias de inhibición y también acciones benéficas, como lo son ayuda a reciclar nutrientes, favorece la estructura del suelo, degrada compuestos tóxicos, aumenta la materia orgánica estable en el suelo, degrada residuos de origen animal, controla actividades y poblaciones de microorganismos perjudiciales, consume gases de invernadero, provee almacén de diversos material genético, provee almacén de nutrientes rápidamente disponibles y promueva la toma de nutrientes y agua para las plantas. Listo, compañeros, eso es lo que yo tengo que aportar en esta oportunidad. Buenas noches, mi nombre es Laura Poveda, estudiante de agronomía y estoy en el CEA de Aguachica. Formas de degradación que se pueden dar en el suelo. Bueno, estas se dan en uso del suelo, tipos y mecanismos de degradación, desertificación y desertificación ecológica y socioeconómica. Usos del suelo. Bueno, este se denomina porque la producción de biomasa es la que se encarga de la suplencia de alimentos como lo son el forraje, las fibras y la materia prima. El uso del suelo es como un filtro y un amortiguador, el cual transforma los compuestos adversos en la atmósfera. El suelo también es como un hábitat biológico
el cual se encarga de constituir en una reserva de genes que se cuenta con una gran variedad de organismos que viven dentro del suelo. Tipos y mecanismos de degradación. Bueno, la degradación se da por el deterioro en la calidad del suelo, generando pérdidas de la energía y también provocando reducir las funciones de los usos del suelo. Los tipos son erosión. Este se da cuando se produce pérdida del suelo y es ocasionada mínimamente imperceptible o bien de gran envergadura cada que se presenta dicho proceso. Degradación física del suelo. Bueno, los principales procesos de este son compactación del suelo. Este se presenta en las propiedades de la densidad, el cual son acompañados por cambios como lo son las propiedades estructurales, conductividad térmica e hidráulica. Sellado y encostramiento. Este se da por una capa superficial del suelo, el cual cuenta con una reducción significativa en la porosidad y permeabilidad resultante de un rápido humedecimiento del suelo seco. Consolidación del suelo. Estos son los que sufren un colapso estructural por medio de la humedad y esto hace que se presente un endurecimiento, el cual provoca la formación de una masa homogénea no estructurada durante el secado. Exceso de humedad y anaerobiosis. Bueno, este ocurre cuando el suelo es afectado por el exceso de humedad, el cual hace que haya una exclusión del aire y se dé por el beneficio de intercambio de gases del suelo en la atmósfera, el cual este logra que se vea impedido. Degradación química. La degradación química se da cuando se presentan procesos naturales como lo son el fuego, el cual puede dañar las reservas de materia orgánica y este ocasiona cambios hidrológicos y que pueden presentar en un drenaje como lo es restringido o con condiciones anaeróbicas. Procesos químicos del suelo. Este cuenta con propiedades el cual son conocidas porque ocurre un desarrollo de degradación química del suelo y estos son llamados como la meteorización química y la acumulación y pérdida de la materia orgánica. Principales procesos de degradación química. Estos se presentan por agotamiento de nutrientes, de acidificación del suelo y ocurre la contaminación y polulación del suelo. Degradación biológica del suelo. Este se compone por materia orgánica del suelo, importancia, formas y caracterización. Este se presenta por el sumidero y las fuentes de fitonutrientes en los ecosistemas terrestres naturales y manejados. Las comunidades microbianas y la degradación del suelo. Este proceso ocurre por los microorganismos del suelo, el cual son importantes en el ciclaje de nutrientes y estos ayudan a descomponer los desechos y residuos que se producen en la naturaleza. Desertificación. La desertificación es cuando ocurre una degradación de la tierra. Además, esta desertificación va unida con el ecosistema en su totalidad, ya que el suelo es su principal componente. Este se basa en síntomas y causas. Los síntomas. Reduce el rendimiento en los cultivos. También disminuye la biomasa perenne que producen los pastizales. Reduce la producción de biomasa, en el cual es producida por los bosques. Y también disminuye el agua que hay, afectando la merma del caudal de los ríos. Causa. La explotación causada por el ser humano, el cual sobrepasa las capacidades de los sistemas de los recursos de la tierra. Inconsistencia ecológica inherente presentada en los sistemas de los recursos y los cambios climáticos adversos. Desertificación ecológica y socioeconómica. La desertificación ecológica es una degradación y sus causas se atribuyen a aspectos climáticos fatales severos y a las sequías con más frecuencias. Asimismo, las actividades humanas que en muchas ocasiones realizan en el suelo, como lo son el sobreexplotado. Desertificación socioeconómica. En el aspecto económico, la desertificación contribuye al empobrecimiento y desmejoramiento de las condiciones humanas, ya que ésta reduce el área de tierras producidas, por lo tanto no hay capacidad para producir alimentos en el planeta. Muchas gracias.
Bueno, mi nombre es, ponen activo un momentico la cámara. Mi nombre es Lina Lizeth Sánchez Higuera, estoy en la Universidad de Aguachica, matriculada en el programa de agronomía y voy a explicar lo que es las causas de degradación del suelo. Bueno, hay 3 causas de degradación del suelo que son biológica, química y física. En la biológica, pues es la pérdida de la materia orgánica del suelo, esa capa vegetal que es la que cubre los primeros 15 centímetros del suelo. Eso, hay una pérdida de esa materia, una pérdida de microorganismos benéficos, entre esos que son bacterias, hongos e insectos, y pues esa es la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Química, porque hay una disminución pues de la calidad del suelo con referente a sus elementos, como son los elementos mayores y los elementos menores, y se puede dar por contaminación, por acidificación y por salinización. La contaminación pues es más que todo por uso excesivo de fertilizantes, labores, mal manejo del suelo. En la salinización pues tenemos que es la acumulación de sales del suelo por lo mismo, por malas prácticas agrícolas, por el uso excesivo de fertilizantes, la deforestación. La acidificación pues es la pérdida de cationes básicos como es el calcio, el magnesio, el potasio, y pues hay un aumento de cationes ácidos como es el aluminio y el hidrógeno. Y esto pues debido a también que todo va como en conjunto al uso excesivo de fertilizantes y pues las malas prácticas agrícolas. Física, pues hay un proceso de degradación de la estructura del suelo. Esto también va con referente a su textura, a la capacidad de drenaje, todo lo que tiene que ver físicamente con el suelo. Que eso también es a causa del uso que se le da a la tierra, la desertificación, que es la pérdida vegetal, y más que todo se da en suelos que son muy áridos o semiáridos, que son suelos descubiertos, entonces tienden a perder con más facilidad la fertilidad y la materia orgánica. También se da también por el cambio climático y la deforestación. Y tenemos la compactación, que es por la mecanización agrícola, el uso de maquinaria, el pastoreo excesivo, el laboreo mecanizado, todo eso hace que el suelo se compacte y pues pierda porosidad. Las partículas chocan y disminuyen esa capacidad del suelo para retener agua. Entonces, por eso se da la compactación. La forma más que degrada el suelo es la erosión del suelo, ¿no? Esta se da de 2 tipos. Y sabemos que la erosión del suelo se da de forma natural, como puede ser antrópica. De forma natural porque el viento y el agua producen erosión, y de forma antrópica porque el ser humano, por medio de sus acciones, ayudan a veces a acelerar ese proceso. Entonces tenemos la erosión hídrica y la erosión eólica. La erosión hídrica porque es un proceso de degradación por medio del agua, en donde se desprenden partículas, rocas y materiales de la superficie, y pues esta es arrasada por el agua, digámoslo así. Hay varios tipos, está la erosión pluvial o salpicadura, que es causada pues por el impacto de la lluvia en suelos más que todo desnudos,
se puede decir que en suelos desertificados, que no tienen vegetación, entonces ocurre más esta erosión, porque las gotas, ustedes saben que bajan a una velocidad y a una fuerza, y entonces caen al suelo desnudo y esto hace que salpique, y al modo que salpique, pues ahí se va erosionando el suelo. Está la erosión por escurrimiento, que es cuando se forma más que todo en suelos con pendientes, porque ahí el agua corre en surcos y se forman zanjas. Entonces esto hace que se formen como cárcavas, que es donde se unen todas estas zanjas de agua y se forma una mayor zanja, digamos, de un tamaño superior, que lleva mayor concentramiento de agua, por lo tal el escurrimiento es mayor y la erosión es mayor. Y tenemos los movimientos en masa, que esto sucede, también tenemos erosión en surcos, eso se da por escurrimiento, como les venía contando también, que es el transporte de material, por escorrentía, y se forman pequeños canales donde el agua se escurre, pero ahí va arrasando material, va arrasando suelo, va arrasando rocas, a diferencia de la cárcava, que ya es cuando se unen estos surcos y forman un mayor drenaje, digámoslo así. Tenemos la erosión laminar, que es la que se arrastra uniforme, esto se da más que todo en suelos más planos, se arrastra uniforme el agua y arrastra pequeñas capas delgadas del suelo en flujo laminar. Se ve como la acción del agua corriendo, y ahí cuando se seca, cuando se infiltra, eso queda como esa lámina. Y están los movimientos en masa, que eso es un desplazamiento de grandes volúmenes de tierra, rocas y sedimentos. Esto es ocasionado también por el agua, porque se infiltra en el suelo y hace un efecto de gravedad, por lo que el suelo no es capaz de retener toda esa cantidad de agua. Entonces ahí es donde suceden los derrumbes y los deslizamientos. La erosión eólica ya es una erosión causada por el aire. Se da, es donde el aire transporta y mueve partículas del suelo, y se da en tres, digamos, procesos, que es la suspensión, la saltación y el arrastre superficial. La suspensión es porque el aire, digamos que recoge todo ese material, todo ese suelo que está desnudo, y lo sube a una gran velocidad y queda en suspensión, o sea, queda en el aire. Esas partículas de suelo quedan en el aire. Las saltaciones, porque ya ustedes saben que a veces el aire sucede que viene con mucha fuerza, sube suelo, baja la velocidad del viento, entonces esas partículas bajan al suelo otra vez y vuelven y suben y vuelven y bajan. Entonces el viento está yendo y está bajando, o sea, baja su velocidad y sube, y eso hace que las partículas suban al aire y bajen al suelo. Eso se llama saltación. Y está el arrastre superficial, que ya es donde el suelo arrastra partículas que no, por el peso, no pueden ser arrastradas por suspensión y saltación, sino que las arrastra simplemente en el suelo, las rueda. Entonces son partículas muy pesadas que el viento no puede levantar, y entonces lo que hace es arrastrarlas. En los procesos de erosión eólica encontramos la inestabilización, la erosión y la estabilización del suelo. La inestabilización del suelo lo ocasiona el clima, lo ocasiona la meteorización del suelo, lo ocasiona el laboreo inadecuado, el laboreo inadecuado y excesivo del suelo, las altas temperaturas, la escasez de lluvia y velocidades altas del viento. Todo eso pues ayuda a que el suelo se inestabilice, lo que lleva a una erosión, porque el viento pues lo que hace es arrastrar todos esos materiales y toda esa materia orgánica, porque esos procesos de degradación lo que hace es disminuir la materia orgánica, que es la parte más
superficial que tiene el suelo. Y se puede estabilizar por medio de labores que ayuden a recuperar al suelo, como el laboreo adecuado, como unos cultivos adecuados, lo que es repoblación, rotación, la organización adecuada de los terrenos cultivados, etcétera. Entonces esta era toda mi explicación y pues muchísimas gracias a todos por su participación.